Ya estamos con la entrevista central, nuestra invitada María Selva Ortiz, otra vez por acá, muchas gracias por venir. María Selva Ortiz integra redes Amigos de la Tierra. Tengo un eco raro. Son los audífonos. Ah, sí. Bueno, no importa. ¿Estamos seguros? No sé Bueno, si estamos seguros, pero bajémosle acá. Dale. Entonces, María Selva Ortiz integra redes Amigos de la Tierra, siendo coordinadora de campañas. Asimismo, integra desde sus orígenes la Comisión Nacional del Agua y la Vida. Y va a hablar con nosotros de esta aprobación de autorización ambiental previa del proyecto Neptuno que se anunció hace unos días y cómo sigue todo, porque Redes Amigos de la Tierra es uno de los demandantes, digamos así, o litigantes, que habían promovido la no innovación sobre el proyecto de Neptuno y queremos saber, bueno, cómo están todos esos otros procesos que no han sido subsanados y mientras sigue avanzando de alguna manera el Ministerio de Ambiente con este proceso. Bueno, buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia, un placer de nuevo acompañarlos en esta sala verde que me encanta. Es muy verde. Y bueno, yo creo que la audiencia está muy amareada, ¿no? Sí. Se tranca, la medida cautelar se levanta, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no da la razón a OCE, llama a los Pásaselo testigos, a ella. el Ministerio de Ambiente da la autorización ambiental previa y aparte esto se impone en la transición de gobierno como uno de los temas más álgidos y bueno, y en estos días Neptuno es noticia diariamente, con posicionamientos de diferentes actores políticos, de diferentes organizaciones sociales, de diferentes actores. El único consenso es que nadie sale a defender el proyecto, a no ser la empresa, Ruibal, Lázaro Báez dijera Astesiano, o sea, se metió en este tema, no entiendo cómo, y la empresa y el Ministerio de Ambiente. Porque OCE ni siquiera ha salido a hablar en estos días, cosa que es bastante raro, es llamativa. Después hay unanimidad en la academia, en el sistema político, que sale a expresarse sobre Neptuno, de que este es un mal proyecto y que es una mala solución. Entonces, primero que nada quería empezar con eso, porque la audiencia como que está bastante mareada. Ahora, para nosotros, después de tener la autorización ambiental previa, acá debemos en el terraconto de cómo íbamos, teníamos la medida cautelar de no innovar desde junio, impuesta por la justicia. A pesar de que la medida cautelar estaba, el Ministerio de Ambiente continuó el proceso de habilitación ambiental previa, no lo paró en ningún momento, en medio de la medida cautelar se hizo la audiencia pública y también OCE continuó con las expropiaciones. OCE está desfinanciada, no tiene dinero para nada, pero sí ha tenido dinero y ha encargado a sus funcionarios que tenían la prioridad de las expropiaciones en el materia de Neptuno. Eso nos alarmó siempre. Es verdad que la medida cautelar de OCE era para la no firma del contrato y la medida cautelar que cae es para la no firma del contrato, pero también tenemos división de poderes y si la justicia está analizando y tiene una medida cautelar de no innovar sobre el proyecto, entendíamos que ni el Ministerio de Ambiente ni OCE tenían que continuar con esos trámites. Sin embargo, continuaron. Hoy por hoy, lo que está en juego es la firma del contrato. La firma del contrato, nosotros entendemos, y en la transición se puso con todo, que este gobierno no debe firmar el contrato, pero no debe firmar el contrato porque los juicios están todavía firmes. El juicio en donde el juez Recarey era el juez y lo separaron y cayó la medida cautelar, lo tomó otro juez que está pedida la medida, puede resolver la medida cautelar de nuevo de no innovar en el proyecto, porque tiene que estudiar si este proyecto es inconstitucional o no, que es lo que venimos afirmando las organizaciones sociales, si este proyecto pone en riesgo la salud de la población o no, y si este proyecto cumplió con los procesos que cuando escuchábamos al ministro Bouvier llamando a conferencia de prensa y hablando de que había sido un examen exhaustivo del estudio de evaluación ambiental, transparente y participativo, bueno,
Las tres cosas son una gran mentira y lo demostraremos en la justicia nacional e internacional si corresponde y si no podemos agotarlo a nivel nacional, porque no se cumplieron con ninguno de esos principios. El análisis exhaustivo, la academia, hoy tenemos una carta de académicos que la dirigida a los presidentes, a la presidenta y la vicepresidenta electa, justamente mostrando todas las inconsistencias y los riesgos que tiene tomar agua del Río de la Plata de forma con respaldo del respaldo bibliográfico nacional, internacional, científico, algo que no fue tenido en cuenta en el estudio de evaluación de impacto ambiental. Nosotros lo denunciamos en el estudio de viabilidad de localización y después lo volvimos en el periodo manifiesto formalmente, que se supone que es el lugar de participación, que nosotros no estamos de acuerdo porque la ley de estudio de evaluación de impacto ambiental es del año 94, de hace 30 años. Después del 94, en el 2004, tuvimos una reforma constitucional en donde dice que la participación tiene que ser desde los procesos de planificación, gestión y control, o sea, en todo el proceso, pero además en 2019 ratificamos el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo en derechos humanos y ambiente que establece que el acceso a la información en etapas tempranas, la participación y el acceso a la justicia en temas ambientales deben ser garantizados por parte del Estado. El principal actor que debe garantizarlos es el Ministerio de Ambiente y nada de esto se ha cumplido. Eso es lo que estamos agotados las vías administrativas como organizaciones, viendo que no habíamos tenido acceso a la información y a la participación. Decidimos ir a la justicia porque ya los recursos que poníamos en OCE ni siquiera nos los contestaban. Y bueno, y estamos en la justicia. La justicia es lenta, pero llega. Tenemos 3 juicios en la justicia. Tenemos el juicio que estaba mencionando, que se analiza la constitucionalidad, la salud, y que pedía una medida cautelar hasta que el juicio no termine en la justicia civil, pero también tenemos 2 juicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Nosotros como redes tenemos un juicio de suspensión de la licitación, para analizar, para que el tribunal analice todo el proceso administrativo que se dio con este proyecto, porque acá hay muchísimas inconsistencias. La primera es que este proyecto se entra bajo la norma de una ley del 2002, la ley de reactivación económica durante la crisis en el gobierno de Valle, en donde privados presentaban propuestas innovadoras y el Estado le daba beneficios para que lo hicieran. Esa ley es del 2002. Después vino la reforma constitucional del 2004, donde dijimos que los privados, el pueblo uruguayo decidió que los privados en el agua no pueden participar en ninguna etapa del servicio público de agua potable, porque el agua tenemos que garantizarla como derecho humano. Fuimos el primer país que en la Constitución declaramos que el agua es un derecho humano fundamental. Eso fue en el 2004, Naciones Unidas recién en el 2010 la declara. Y para que el agua sea un derecho humano fundamental y para asegurar ese derecho humano, jamás los privados pueden poner manos en ese bien común. Hay que sacarla de la lógica del mercado, digamos. En ese bien común, ¿no? El agua, la consigna, el agua no es una mercancía, el agua es un derecho, fue la consigna de la campaña. Por lo tanto, eso también el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene que definir si fue correcto o no fue correcto. O sea, porque hasta ahora todos los recursos exponiendo estas cuestiones que son jurídicas, ¿qué tiene más peso? ¿Una constitución? Y todavía nuestra última constitución aprobada por iniciativa popular con el apoyo del 65% de los uruguayos en las urnas, o una ley del 2002 que recordemos que en la reforma constitucional se reformó el artículo 188, también reformamos, que dice que no puede haber participación pública privada en agua y saneamiento, y eso también fue votado por el pueblo uruguayo y definido por el pueblo uruguayo. Y esto es lo que nosotros decimos, bueno, nadie nos ha escuchado de este gobierno
estos argumentos no hemos podido tener intercambio, no hemos podido tener intercambio a nivel de los recursos administrativos, de los recursos, por eso fuimos a la justicia. María Selva, dos preguntas. ¿A qué atribuyen la tosudez del gobierno, digamos, teniendo en cuenta todos estos antecedentes que estás hablando tú? ¿Cómo se explica que el gobierno siga para adelante sin mirar el escenario completo, por un lado, el gobierno actual, ¿no? Y por otro lado, cómo toman las definiciones bastante claras, por lo menos en algún aspecto, del gobierno electo respecto a una decisión de apoyar, en principio, otro proyecto que es el de Casupá, y no sea prioritario, más allá de que también está la aclaración de que si finalmente se firma, en tanto el Estado somos todos y genera compromisos que hay que asumir posteriormente, se cumplirá. Pero bueno, ¿cómo toman este tipo de planteo? Bien, a ver, claramente este es un gobierno neoliberal, por lo tanto el mercado es el que gobierna, y en temas ambientales el capitalismo es el gran enemigo de poder tener justicia social, justicia ambiental, justicia de género, y los impactos ambientales justamente afectan a los más vulnerables y a ellos. Nos pasó en la crisis hídrica. La crisis hídrica, tomamos agua del Río de la Plata, y quien no tenía plata en su bolsillo para comprar el bidón de agua no tenía acceso a ese derecho humano fundamental que habíamos declarado, y el gobierno no hizo absolutamente nada para que eso no fuera así. Entonces, este proyecto que los Maya Oro le presentaron a la calle, y la calle lo compró, a pesar que el presidente Tabaré Vázquez le había entregado el proyecto Casupá en una carpeta como prioritario, bueno, perdimos 5 años, porque este proyecto no va a solucionar el abastecimiento de agua del área metropolitana. Es una falsa solución, y aparte nos va a meter en un grave problema. La carta de los científicos, yo recomiendo que inviten a los científicos si tienen, o que puedan analizar esa carta, porque es muy clara en el problema que nos estamos metiendo. En el problema para la salud, para los ecosistemas, para la paleontología, la arqueología, y para quienes viven en la zona, y para los productores. O sea, es un problema para todos. El único que se beneficia en este proyecto es el privado, que va a ganar 1.040 millones de dólares en 20 años, cuando va a invertir 300 más o menos, va a tener un lucro gigante por algo que el pueblo uruguayo dijo: ningún privado más puede lucrar con un derecho humano fundamental, y tiene que estar el agua, se tiene que priorizar lo social sobre lo económico. Entonces, este gobierno en realidad está violando la Constitución, y el capricho del presidente de continuar con este proyecto le salió bastante caro. En San José, pensemos, estoy mirando, el gobierno entrante, y bueno, él acaba en esto de que Neptuno genera noticias vertiginosamente, porque el Frente Amplio de San José saca una declaración habiendo tomado conocimiento de la resolución del Ministerio de Ambiente referente a la autorización ambiental para la construcción del proyecto Neptuno. La mesa política del Frente Amplio entiende que la resolución desconoce los planteos realizados por las organizaciones sociales, por la academia y por los vecinos y vecinas que se verían afectados por su construcción. Lamentablemente, la falta de compromiso del Ejecutivo Departamental en el tema nos involucra a todas y todos. Recordamos que para nuestra fuerza política la prioridad es la construcción de Casupá. Y en el Frente, en estos días han sido muy claros que este proyecto nunca fue un proyecto, siempre generó dudas. Hicieron interpelaciones varias, llamados a sala, por lo tanto, que no es el proyecto, no es una prioridad, la prioridad es Neptuno, y acá está claro que para todos es una prioridad que fortalezcamos la cuenca del Santa Lucía, y fortalezcamos también la reserva de aguas corrientes, que es quien nos está dando agua y nos va a dar agua. Casupá es el 70% de la demanda del área metropolitana, y Casupá además va a asegurar el caudal ecológico del río Santa Lucía, y eso para nosotros es uno de los temas principales de Casupá, que va también a poder mejorar la calidad del agua del río Santa Lucía, la problemática de floraciones de cianobacterias. Entonces, acá hay una cantidad de temas que tenemos que discutir en los espacios de participación establecidos
por la Constitución. Nosotros venimos reclamando discutir sobre la problemática de la cuenca del Santa Lucía, medidas concretas. Después de la crisis hídrica no hemos tenido espacios de participación, tenemos propuestas que hemos analizado con la academia y las organizaciones sociales, estamos trabajando en una cantidad de aspectos, pero no tenemos del otro lado, en el Ministerio de Ambiente, los espacios de participación no se están dando y tenemos que con el gobierno entrante rever todos esos mecanismos, porque en realidad creemos que perdieron muchísimo del sentido que tenían. Los espacios no se están dando para que las organizaciones sociales podamos hacer los aportes que tenemos y que con la academia venimos construyendo, porque no se nos escucha, no se tiene en cuenta ninguno de los aportes que se hace. Y tenemos muchísimas propuestas. María Selva, ¿cómo está pensado en el proyecto la participación de OCE, que parece tener un rol bastante secundario, pensando en esto de, ellos van a potabilizar el agua, ¿no? ¿Y qué harían? ¿Le entregarían el agua a OCE para que la distribuyeran en la zona metropolitana? ¿La van a vender el agua? ¿Cómo está pensado esa parte del proyecto Neptuno Arasatí? Puedo contestarte la parte primera, porque si le van a vender el negocio no lo conocemos. No hemos tenido acceso a cómo que está en el contrato, no sabemos. Hoy alguien me decía, en el contrato, cuando no dé agua potable no se va a cobrar la licitación, pero no lo conocemos porque el pliego de licitación había que pagarlo. Por lo tanto, nunca lo tuvimos. Las veces que pudimos acceder a algunas partes, veíamos que en el pliego de licitación el Estado era el garante de todo, cualquier riesgo que hubiera lo asumía el Estado económico, cuando que leíamos eso, dice, pero esto es leonino, ¿esto qué? ¿Para qué? Y con lo segundo, a mí lo que más me sorprende de la resolución del Ministerio de Ambiente, además que le haya dado la autorización ambiental previa, además que entienda con todas las alertas que hay que no habría impactos ambientales si se cumplen con con los requisitos que pusieron, que, por ejemplo, en temas de mitigación no hay en el estudio de impacto ambiental y en la resolución, en el informe final, no se dice cuáles son los planes de mitigación. Siguen sin aparecer los planes de mitigación con temas muy, muy complejos. Pero, por ejemplo, el punto C del resuelve habla que las empresas integrantes del consorcio Agua Montevideo serán las responsables de la adecuada gestión ambiental del proyecto en todas las etapas, en la construcción, en la operación y en el abandono. Entonces, el privado es el responsable de todo el proyecto, de la gestión. Opera, si es el responsable de la gestión ambiental en la operación, va a operar la planta. Va a operar la planta. O sea que el Ministerio de Ambiente, además de darle la autorización ambiental previa, dice que el privado es el que tiene que operar todo el proceso y el responsable de todo el proceso, lo que es inconstitucional. Nosotros le dijimos en la audiencia pública al Ministerio de Ambiente que estaba haciendo una audiencia pública de un proyecto inconstitucional porque los privados jamás podrían ser quienes presentaran el proyecto como lo presentaron. OCE no apareció en la audiencia pública hablando para nada, no era el que defendía el proyecto, y en esta resolución OCE no se nombra. Entonces, eso es la alarma, la alerta, y por lo que decimos, este contrato no se puede firmar porque este proyecto tiene que ser analizado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por la justicia uruguaya. En el Tribunal de Cuentas tenemos los informes de los representantes del Frente que fueron negativos y en oposición, planteando una cantidad de cuestionamientos a este proyecto. Entonces, el Frente también, el gobierno entrante tenía representantes en el Tribunal de Cuentas que también dijeron que este proyecto era inconstitucional. Acá lo tenemos al informe en minoría de los dos representantes del Frente. Por lo tanto, para nosotros ahora lo importante es que el contrato no se firme, porque si ese contrato se firma vamos a pagar muchísimo más dinero, vamos a tener que pagar muchas multas que igual van a ser mucho más baratas que la construcción y mucho menos riesgosas que el proyecto se construya. Yo creo que si incluso si se firmara, incluso si se firma, si el gobierno de la calle irresponsablemente con 3 juicios
en contra, y con todas las organizaciones sociales, la academia y el sistema político en contra. Y el gobierno electo también. Y el gobierno electo. Bueno, cuando hablo del sistema político, Sí, hablo, está bien. hablo del gobierno electo, porque bueno, se supone que la coalición en contra, nadie defiende este proyecto. Si lo firma, está regalándole plata a estos privados para que cobren las multas por no ejecutar un proyecto que si se ejecuta no va a dar agua. Va a dar agua contaminada, va a ser mucho más caro para todos y va a ser un desastre ambiental en la zona y para la salud de la población de quienes consuman esa agua. María Selva, te quería consultar, ¿cuál es la opinión de Redes Amigos de la Tierra sobre el rol del Ministerio de Ambiente? ¿No? Se crea un Ministerio de Ambiente nuevo y por lo que parece en todo este proceso y en otros procesos, en lugar de, como lo dice sus competencias, proteger al ambiente, parece ser más garantista de los procesos de las empresas, en este caso, que de lo que tiene que ver con los aspectos ambientales de los proyectos. ¿Cuál es la opinión de ustedes de un ministerio recientemente creado que no termina cumpliendo con sus competencias? Yo entré en Redes en el 91, hace 30 y pico largos. Este fue el peor Ministerio de Ambiente de los años que milito ambientalmente. O sea, este Ministerio de Ambiente estuvo ausente y absolutamente funcional a las empresas, y funcional a los privados, y funcional a proyectos de muerte, como los llamamos en América Latina. Cuando los vecinos hicieron denuncias, demoraron, por ejemplo, el caso emblemático de Guichón, los vecinos venían diciendo el vivero está contaminando, el vivero se mueren todos los animales en la zona, demoraron 3, 4 años en decir, bueno, sí, bueno, está ahí, es cierto, lo que ustedes dicen, están usando 12 plaguicidas no permitidos que han matado. ¿Y cuál fue? O sea, ¿qué pasó? Que esos plaguicidas se aprobaron, que la multa que le pusieron en la empresa, y que hoy los vecinos de Guichón siguen denunciando que sigue pasando eso. O sea, que tenemos una planta de UPM nueva funcionando, que ¿cuáles han sido los controles? Hemos tenido los desastres ambientales y los vertidos más grandes también en la historia casi del país. Entonces, ¿qué ha hecho este Ministerio de Ambiente? En realidad fue una gran pérdida, porque antes teníamos un Ministerio de Ambiente que tenía recursos, que más o menos funcionaba. El que hayan creado esto es un cascarón vacío que en realidad ha estado funcional a las empresas, funcional a estos proyectos. El papel que ha tenido en todo el proceso Neptuno, técnicamente, políticamente, ha dejado absolutamente todo que desear. Ellos se han puesto en todo momento, inclusive ante la justicia, defendiendo el proyecto y no defendiendo el ambiente, el país, los intereses de la gente, la salud de la gente, la salud del medio ambiente. Entonces, realmente para nosotros es el peor Ministerio de Ambiente en la historia de los ministerios de ambiente en nuestro país, porque bueno, en el 91 cuando entré, era muy reciente la historia del Ministerio de Ambiente. La verdad que tanto Peña, Bouvier y Amarilla van a quedar en la historia como los peores ministros y subsecretarios de Ambiente, y veremos. La verdad que hay mucho para hacer en ese ministerio, porque inclusive hay mucho para trabajar con los funcionarios del ministerio, porque los funcionarios del ministerio también han entrado con todas las presiones en una lógica que parece que las organizaciones sociales, la sociedad civil, los vecinos que denuncian son los enemigos. Y no, justamente, son a quienes tenemos que defender, la gente que está en los territorios, que sabe lo que está pasando y quien tiene que defenderlo. A pesar de que Bouvier decía en la audiencia que era lo importante, los vecinos. Bueno, los vecinos le dijeron en la cara a Bouvier en la audiencia que no querían ese proyecto, que este proyecto no lo querían. Entonces, ¿dónde estuvo la participación si no tiene nadie a favor que defienda ni académicamente, ni los productores, ni los vecinos, ni las organizaciones sociales, ni gran parte del sistema político? Y sin embargo, él dice que hubo participación y que escucharon a la gente. María Selva, dos consultas. Una, preguntarte, en función de lo que vos planteabas sobre el Ministerio de Ambiente, si no es una de las áreas a pensar, tal vez,
que sea uno de los, digamos, ministerios con un componente técnico más allá de lo político, obviamente que va de la mano las decisiones políticas con lo técnico, porque bueno, parece ser un espacio sujeto como a muchas presiones, ¿no? Empresariales, políticas. A ver, lo que me pregunto es si debería haber más peso, ¿no? Por ejemplo, en las direcciones generales, no digo un ministro y un subsecretario o un viceministro, pero al menos las principales funciones de ingresos por concurso en función de las capacidades que cada uno pueda demostrar desde el punto de vista técnico para garantizar una mayor imparcialidad. Eso por un lado. Y preguntarte si en esta etapa, que es una etapa que parece crucial porque puede dejar un precedente muy importante para el próximo gobierno, si ustedes han pensado en algún tipo de movilización. Sé que estamos en una etapa del año muy compleja y veníamos a hablar de la bajada, que bueno, todo el mundo deja cosas para el año que viene. Si han pensado en algún escenario, además de la denuncia, de la recorrida que ustedes están haciendo, de poner el tema arriba de la mesa, de algún tipo de movilización social en el país o en la capital, como para marcar una posición clara y contundente en las calles. Bien, sobre la primera pregunta, Sí, ahí me sí, mandaste. Es que quería hacer las dos porque si no después, viste que... Después se nos pierde. Sobre la primera pregunta, obviamente que el Ministerio de Ambiente es uno de los ministerios donde tiene que tener un técnico, o sea, alguien que sepa de ambiente en ese ministerio. No puede ser un contador, no puede ser alguien que ni siquiera era licenciado. O sea, así no fue. Entonces... Y eso porque son muchos, tiene que ser alguien que conozca la temática, porque son muchos los frentes, es muy técnico la temática. O sea, entonces, entrarle a cada uno de los temas del Ministerio de Ambiente, entenderlos para poder armar equipos, para poder tener una política ambiental, una política de aguas, una política... requiere que quien esté a la cabeza no solamente tenga la capacidad política de liderar el proceso, sino el conocimiento para liderar el proceso. Entonces nosotros aspiramos que sea una persona con formación también y trayectoria y experiencia en estos temas. Esperamos que sea una mujer, porque con una mujer entendemos que estas cosas, cuando miramos y cuando defendemos, y las defensoras del ambiente y la sensibilidad en los temas ambientales, y quienes defienden y quienes están, y la experiencia en América Latina de las ministras de ambiente ha sido muy buena. ¿Han sugerido candidatas? ¿Han sugerido candidatas? No. Pregunto. Lo dejo así. Digo, quiero una mujer y quiero que sea técnica. No estoy sugiriendo, criterios para. Guía para elegir ministros de ambiente. Exacto, guía para elegir, o sea, eso me parece clave. Con respecto a... y me parece súper importante tu pregunta, porque o sea, es un tema que para nosotros está en el debate. Para nosotros lo ambiental es político y lo político es ambiental. Sin justicia ambiental, sin justicia social, sin justicia económica, sin justicia de género, estos temas, los temas ambientales no se pueden abordar. Y además porque quienes salen siempre más perjudicados son los sectores más vulnerables con cualquier crisis ambiental, social o económica. Entonces, eso para nosotros, esa figura tiene que ser política, pero también tiene que conocer muchísimo de ambiente. Nosotros, desde las organizaciones sociales, no hemos parado. Te juro que casi no dormimos. Está complejísima toda esta coyuntura porque, bueno, tenemos que poner tapas de manifiesto, nos llaman a una audiencia pública, hay que organizar, gestionar, hacer, aparece una evaluación, la justicia o sea, no paramos
Cumplimos los 20 años, festejamos los 20 años de la reforma constitucional este año, o sea, es como Martina mandaba ahí, no, me mandaba ahí, cuando ella era una Está niña en la escuela, y tenía los logos, a mí me hizo acordar, porque tal, En el cuaderno de quinto año tenía los logos de claro, Sí por el agua. y esa gráfica, ¿sabés cómo discutimos esa gráfica hace 22 años en realidad? Y nos estamos juntando en FOSE, o sea, nos venimos juntando toda esta semana. Todos los... en realidad nos estamos juntando los miércoles ahora, sí. o no sé si hoy nos vamos a juntar, porque hoy la idea era poder, porque en realidad se hizo una movilización en la Plaza Independencia, justamente cuando se estaba con la evaluación. Que entendemos que no es un momento para salir a movilizar, pero sí para salir a pegotiña. Estamos, vamos a salir a hacer pintadas, tenemos afiches, tenemos para poder poner el tema también en la calle, exacto, que creemos que es importante, de las diferentes formas creativas para hacerlo en el momento del año que estamos. Bueno. Yo creo que el objetivo de poner Neptuno en la agenda está, por suerte, está puesto, está impuesto. Sí. No, nadie puede dejar de hablar de Neptuno en esta fecha. No es necesario tampoco salir a las calles con lo difícil que genera la época esta para que el tema esté en la agenda. Sabemos que el tema está en los trabajadores y las trabajadoras, sabemos que está en las organizaciones sociales ambientalistas, populares, que están en defensa del ambiente. En ese espacio de FOSE hicimos una carta a la opinión pública la semana pasada, que acá está, era esta, que justamente más de 36 colectivos de todo el país adhirieron, y ahí lo que decimos es que OCE no debe firmar el contrato y deberá ser el gobierno entrante que estudie las alternativas a los desafíos que entendemos hoy para gestionar que tenemos hoy para gestionar el agua, e implementar una serie de medidas sobre las que venimos trabajando para la recuperación ambiental de la cuenca del Santa Lucía. En síntesis, de implementarse el proyecto Neptuno-Arzatí, toda la población pagará más caro por agua de peor calidad. Terminamos esta carta a la opinión pública, que también es a la nueva fuerza política, de una cantidad de puntos. Y además un tema más, así, en el que es el tema de las mentiras en este proceso, ¿no? En la audiencia pública el representante del consorcio dijo que iba a haber 8 días de salinidad en el año en la toma de agua. Resulta que OCE tenía un informe de Facultad de Ingeniería en donde tiraba por tierra todo eso. El Ministerio de Ambiente ahora en las observaciones lo dice: ustedes minimizaron esto y es un problema, van a ser más de 70 días del año. No se van a dar como al inicio de Martina, recordás, sí, que Peña decía que se daban cada 100 años, sí, estos eventos. Sí. Ahora la empresa estaba diciendo que eran cada 50, y sin embargo en los últimos 22 años que la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Mecánicas de los Fluidos hizo el informe, hubieron en los últimos 22 años 5 eventos de más de 3 meses. Y eso lo escondieron, y en la audiencia pública nos mintieron, sí, diciendo que iba a haber 8 días de salinidad, a no ser en un momento que Francisco Gross, representante de la empresa, se puso muy enojado y dijo: yo les aseguro que va a haber 365 días en el año sin salinidad. De alguna manera, y va a controlar el clima, el océano. Es Neptuno, ¿no? Sí, él es Neptuno. Es el dios Neptuno y puede hacer, sí, esto. Sí. Pero no, la evidencia científica es mucho más fuerte, las mentiras, sí, tienen patas cortas. El OCE ya disponía, y el Ministerio de Ambiente disponían de ese informe, accedimos a él por un pedido de acceso a la información pública, y el castillo de cartas se hizo añicos. Muy bien. María Selva Ortiz, de Redes Amigos de la Tierra, te agradecemos nuevamente la segunda vez que venís a acompañarnos, y bueno, y en este último programa no queríamos dejar de hablar de este tema porque de esta temporada. Así que seguramente te invitemos para el próximo, sí, porque el tema va a seguir estando presente. Por favor. Estaremos, acá estaremos. Muchas gracias, María Selva. Muchísimas gracias.